son los trastornos de la serie roja. En cuanto a los trastornos de la serie roja, nosotros tenemos en primera instancia una disminución de la masa eritrocitaria, que sería ya el diagnóstico de anemia, ¿no? Pero para mejor parámetro y un diagnóstico de anemia tenemos que ver la concentración de hemoglobina. Y obviamente esta concentración de hemoglobina va a variar a distintas edades, ¿no? Y 2 desviaciones estándar por debajo de la media en relación a la edad y al sexo nos sería el diagnóstico de anemia, ¿no? La anemia, ustedes saben que trae como consecuencia una disminución del oxígeno en sangre periférica o en los tejidos periféricos, y obviamente vamos a tener palidez, debilidad, cansancio. Hay una reducción del hematocrito y de la concentración de hemoglobina, y vemos nosotros en este cuadro que básicamente a distintas edades tenemos diferentes valores, ¿no?, en cuanto a la hemoglobina, hematocrito, y diferenciado también en cuanto al sexo, ¿no? Entonces estos cuadros no es necesario que lo aprendamos de memoria, sin embargo que tengamos una tabla de referencia para realizar el diagnóstico. Además, que está relacionado con las edades, la anemia puede clasificarse en anemia leve, en anemia moderada y en anemia grave, de acuerdo a los parámetros que nosotros vayamos viendo en la concentración de hemoglobina, ¿no? ¿Qué consecuencias o qué secuencias nosotros tendríamos que seguir en una historia clínica? Obviamente es necesario los antecedentes patológicos, ¿no? Pero también a la hora de describir los síntomas, ver clínicamente si hay signos de hemólisis o hemorragias asociadas, ¿no? Dentro de los antecedentes nutricionales es importante, sobre todo en los niños, la alimentación, ¿no? Si es de la olla familiar, si todavía consume leche, ¿no? Porque puede determinarse una anemia ferropénica. En antecedentes nutricionales también es necesario hacer hincapié sobre todo en la anemia perniciosa, ¿no?, de la madre o de la olla familiar, porque hay gente que no consume carne, ¿verdad? Y puede haber una deficiencia de la vitamina B12. Los niños alimentados entonces en base de leche de cabra pueden tener una deficiencia, ¿no? Deficiencia de ácido fólico, ¿sí? Entonces es importante los antecedentes nutricionales. A la hora de la exploración clínica, nosotros vemos la piel y mucosas, pero además tenemos que describir si hay ictericia, si hay esplenomegalia, adenopatías, ¿no? Otros signos de citopenia como las hemorragias. Eso es importante. Entonces, dentro de la clasificación de las anemias hay una clasificación morfológica básicamente, donde las anemias, ¿no?, suelen ser microcíticas, aquellas de pequeño tamaño, e hipocrómicas, aquellas que se han tintureado muy tenuemente por una síntesis baja de hemoglobina. Las anemias macrocíticas, aquellas que están aumentadas de volumen, donde hay una alteración de la maduración de la médula ósea. Las normocrómicas y normocíticas, ¿no?, que tiene otras diversas causas, y las anemias por pérdida sanguínea. Entonces, en esta clasificación, además, en cuanto a los tipos de anemia, vamos a ver que estas clasificaciones usan el valor corpuscular medio y la reticulosis. La presencia de reticulocitos, es decir, glóbulos rojos inmaduros, es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la anemia de tipo microcítica, aquella que está disminuida de tamaño, puede subclasificarse en arregenerativa y en regenerativa. Regenerativa cuando los reticulocitos están normales o han subido para compensar la deficiencia, y arregenerativa cuando los reticulocitos han disminuido. En estos dos grupos las causas suelen ser distintas. Por ejemplo, si fuera arregenerativa, las anemias con deficiencia de hierro serían más graves, a diferencia de las regenerativas, donde la deficiencia de hierro sería leve, ¿no? Y así podemos ir distinguiendo estos grupos.
Morfológicamente nosotros vemos los microcitos disminuidos de tamaño, la hipocromía, que es glóbulos tenues, teñidos tenuamente, los reticulocitos, que son células inmaduras, y tenemos morfológicamente distintas alteraciones, incluso los dacriocitos, que es en forma de lágrima que veíamos el día de la clase anterior, ¿no? La anemia normocrómica también puede ser arregenerativa o regenerativa, ¿no? La arregenerativa, igual de lo que veníamos hablando, la cantidad del volumen corpuscular en este caso es normal, pero los reticulocitos están bajos, ¿no? En la regenerativa el volumen corpuscular está normal, pero los reticulocitos están aumentados. Entonces aquí encontramos la asociación de diferentes causas, ¿no? Desde aplasias de una sola serie, ¿no? Y en la parte regenerativa encontramos las anemias hemolíticas, ¿ya? Entonces, en estos cuadros podemos ver esa diferencia en cuanto a la presencia del volumen corpuscular medio y los reticulocitos. De la misma manera, en las anemias macrocíticas, que pueden ser arregenerativas y regenerativas, vamos a ver que las causas en las arregenerativas pueden ser las anemias megaloblásticas, la anemia plásica y otras enfermedades, ¿no? En cambio, en la regenerativa podemos tener reticulosis intensa, y estas obviamente a la microscopía son de mayor tamaño. Tenemos nosotros aquí un esquema de cómo nosotros podemos evaluar la anemia para definir si es microcítica, normocítica o macrocítica, ¿no? Entonces, dependiendo del volumen corpuscular medio, ya nos da si este volumen corpuscular medio es bajo, se trata de una anemia microcítica. Si es normal, normocítica, y si es alta, macrocítica, ¿no? Si es baja, entonces tenemos que también ver si hay la presencia de reticulocitos, ¿no? En todos los casos deberíamos ver la presencia de reticulocitos. Pero en una anemia microcítica, habitualmente las anemias ferropénicas, las talasemias, las intoxicaciones por plomo son de este grupo, donde se ven anemias microcíticas. En las normocíticas vamos a ver que se dividen en los grupos regenerativos y arregenerativos dependiendo de la cantidad de reticulocitos, y seguimos en la cascada para evaluar los otros elementos celulares como los leucocitos y los plasmocitos, que estos pueden estar muy bajos. Pueden tratarse entonces de una anemia aplasia medular, ¿no? O de una infiltración maligna neoplásica. Si estos leucocitos están normales, pues puede haber una aplasia pura solo de células rojas, y si los leucocitos están altos, entonces es un proceso infeccioso. Por otro lado, cuando se trata de lesiones regenerativas, ¿no? Tenemos que evaluar la cantidad de bilirrubina, y la cantidad de bilirrubina nos puede indicar también, si esta está alta, una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, en las anemias macrocíticas, vamos a ver que en este grupo están la deficiencia de la vitamina B12, la deficiencia del ácido fólico, la aplasia medular, la enfermedad hepática, que serían de este grupo de anemias macrocíticas, donde los glóbulos blancos se ven mucho más grandes. Un ratito les voy a admitir. Muy bien, entonces las pérdidas sanguíneas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Cuando las pérdidas sanguíneas son agudas, en este caso pueden tratarse de shock hipovolémico, incluso llegar a la muerte, ¿no? Aquí obviamente se va a desencadenar la producción de eritropoyetina, porque es necesario volver a elevar el volumen corpuscular, es necesario volver a tener mayor cantidad de eritrocitos. Los nuevos eritrocitos estarían apareciendo a los 5 días,
y los reticulocitos, que serían eritrocitos grandes inmaduros, aparecerían a los 7 días. Además, se genera una respuesta adrenérgica donde hay un aumento de los leucocitos y también de los trombocitos, ¿no? Entonces, en una fase hemorrágica o en una pérdida sanguínea aguda, tenemos estos cambios. Vamos a ver el aumento de la eritropoyetina, aumento de los reticulocitos y los nuevos eritrocitos. En las pérdidas crónicas, son por distintas causas las pérdidas crónicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la anemia hemolítica. ¿Qué quiere decir anemia hemolítica? Que hay una destrucción prematura de los eritrocitos antes de los 120 días. Hay un aumento de la eritropoyetina, obviamente tiene que compensarse, y hay un exceso de la bilirrubina no conjugada. En este paciente vemos una ictericia muy marcada. Cuando el hígado está bien, a veces la ictericia no es clínica, ¿no? Hay dos tipos hay dos tipos de hemólisis en esta patología. Una que es extravascular, es decir, que por otro lado, en los tejidos, como el vaso, en el timo y en otros lugares, los macrófagos son los que eliminan a los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿qué factor predispone? La lesión de la membrana del eritrocito, una pequeña deformabilidad del eritrocito para que ésta sea lisada, ¿no? Entonces, esa sería la forma extravascular. Allí tenemos anemia, esplenomegalia, obviamente sucede mucho en el vaso, e ictericia. En cambio, en la forma intravascular, los eritrocitos se rompen por cualquier lesión mecánica, puede ser ya de válvulas, ¿no?, mecánicas en el corazón, una transfusión de sangre incompatible, parásitos intracelulares y toxinas también extracelulares, ¿no?, que puedan afectar y que puedan causar la lisis de los glóbulos rojos. Entonces, la anemia hemolítica en su cuadro clínico tiene como característica, obviamente, anemia, hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosidenuria e ictericia. Vamos a tener nosotros que incluso los pacientes tienen un color marrón al realizar la orina, ¿no?, al excretar la orina, y tienen hemosiderosis renal, ¿no? En estos pacientes entonces hay todas estas alteraciones. Y en la anemia hemolítica, además de pedir, ¿no?, las bilirrubinas indirectas, tenemos que ver también la LDH, ¿no?, pedir urobilinógeno en orina, ¿no? Y vamos a ver que estos parámetros pueden verse alterados y obviamente correlacionar con el recuento de reticulocitos, ¿no? Bueno, todos estos cuadros nos hacen llegar sobre todo a los factores predictivos de estos pacientes. Otra forma de pérdida sanguínea crónica es la esferocitosis hereditaria. ¿De qué se trata esta patología? Aquí, en estos pacientes, los eritrocitos básicamente son esféricos y no tienen esa hipocromía central que se ve normalmente en los glóbulos rojos. Son esféricos, como vemos en las flechas negras, son muy redondeados, no hay hipocromía central y no hay la elasticidad correspondiente, ¿no? No son deformables. Entonces, estos suelen ser secuestrados en el vaso, ¿no?, y son lisados en el vaso. Esta enfermedad es autosómica dominante en el 75% de los pacientes, y la insuficiencia que tiene es variable de proteínas, ¿no? Hay una insuficiencia de proteínas que sería más o menos la relación que hay con la deformidad en los eritrocitos. Entonces, estos eritrocitos carecen de palidez central y vamos a ver que hay una congestión esplénica acentuada, ¿no?, porque hay eritrofagocitosis prominente en el vaso. Clínicamente, tenemos una concentración media de hemoglobina en los eritrocitos que va a estar aumentada. Hay anemia, obviamente, como hay lisis en el vaso, hay esplenomegalia moderada e ictericia. Puede haber aplasia con
por una infección de parvovirus, o puede haber hemólisis que acompañe en una infección con mononucleosis infecciosa. El 50% tiene cálculos biliares precisamente por esa hiperbilirrubinemia crónica en estos pacientes. Entonces hay cálculos biliares. Lo que se hace es una razón del volumen corpuscular medio, y para determinar la esferocitosis, obviamente la parte analítica es importante, ¿no?, a la hora del examen laboratorial. Otras enfermedades, como la enfermedad hemolítica debida a una baja glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene la función de reducir lo que es el NAD a un NAD reducido. Este NAD reducido va a reducir al glutatión del eritrocito y por lo tanto lo va a proteger de cualquier trastorno oxidativo o lesión oxidativa. Esta alteración, entonces, esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa hace que no haya ese factor protector. Entonces, está ligado a la alteración del cromosoma X, y puede ser también de forma mediterránea, sobre todo en la raza negra en Estados Unidos, donde hay episodios hemolíticos que son mucho más intensos, que están asociados a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esa enzima es medible, se puede medir. Otra enfermedad que causa también hemorragia crónica, ¿no?, o una pérdida crónica, es la enfermedad de células falciformes. Si nosotros observamos un glóbulo rojo normal que está con hipocromía central y tenemos, ¿no?, la alteración al lado, que es un glóbulo rojo falciforme, esta patología es hereditaria. Hay una sustitución aquí del ácido glutámico por valina en la 6ª posición de la cadena, y resulta una hemoglobina mutante en este glóbulo rojo de célula falciforme, que es una hemoglobina S, así se denomina. Este trastorno es autosómico recesivo, también afecta a la raza negra en el 8 al 10% de los pacientes que tienen son heterocigotos, ¿no? Y en estos pacientes heterocigotos suelen ser asintomáticos, pero hay un grupo de pacientes homocigotos que tienen ya la alteración de la célula falciforme. ¿Qué pasa con esta célula falciforme? Es variable el número de las células falciformes, ¿no? Estas son irreversibles en su forma, no van a cambiar, ¿no? En la lactancia existe esplenomegalia, y en cambio en la vida adulta empieza a haber fibrosis, tanta fibrosis que el órgano regresiona y hay una autoesplenectomía, ¿no? La médula ósea suele ser hiperplásica, pero con la conservación de las 3 líneas celulares, y hay hematopoiesis extramedular. Funcionalmente, estas células falciformes en la sangre periférica no llevan adecuadamente la hemoglobina, ¿no es cierto? Tienen una hemoglobina mutada que es detectable a la electroforesis, ¿no? Y puede también detectarse de forma prenatal en el ADN fetal, pero eso no lo hacemos aquí. El tratamiento es tratar de aumentar las concentraciones de la hemoglobina, ¿no?, con la hidroxiurea, y reducir la producción de la inflamación, ¿no?, que se produce secundariamente a este proceso. El 90% de los pacientes va a sobrevivir 20 años, ¿no? Entramos a otros cuadros que también producen esa disminución crónica de glóbulos rojos, que son los síndromes de talasemia. ¿De qué se tratan estos síndromes de talasemia? Estos síndromes se tratan de una mutación que reduce la síntesis de la cadena A, ¿no?, y que está codificada por genes que están en el cromosoma 16. Entonces, ¿qué pasa en este síndrome de talasemia? Hay una reducción de la hemoglobina como tal intracelular, por lo tanto son hipocrómicas. Hay efectos relacionados con el exceso de otras cadenas que no son la cadena A, ¿no? Y habitualmente se produce en pacientes del África y asiáticos. Hay una disminución entonces
deficiente, hay una deficiencia de la hemoglobina, y esta mutación puede anular la síntesis de la hemoglobina completamente o reducir la síntesis, ¿no? Entonces el problema está en la hemoglobina. Estos son los pacientes con talasemia, donde vemos una esplenomegalia, algo de ictericia. Podemos clasificar a los síndromes clínicos en talasemia mayor, talasemia menor, como vamos a ir viendo. La talasemia mayor tiene anemia grave, ¿no? Y depende su vida de las transfusiones. Comienza con sus transfusiones a partir de los 6 meses, ¿no? Y en la sangre periférica vamos a tener esta anisocitosis, que es una variabilidad del tamaño de los glóbulos rojos, como se ve en la imagen, ¿no? Hay eritrocitos microcíticos e hipocrómicos a la vez, ¿no? Pero hay alteración en el tamaño, no todos son del mismo tamaño, unos son más grandes que otros. Afecta a los huesos, erosiona los huesos, la cortical de los huesos. Entonces, ¿para qué se hacen las transfusiones sanguíneas en estos niños? Se hacen las transfusiones sanguíneas precisamente para evitar la anemia y la deformidad de los huesos o la alteración de los huesos. Entonces, en pacientes con múltiples transfusiones puede aparecer la insuficiencia cardíaca secundaria a una hemocromatosis secundaria, ¿no? El tratamiento en estos pacientes suele ser el trasplante de la médula ósea. En la talasemia menor, que son pacientes heterocigotos, habitualmente son asintomáticos y la sangre periférica tiene hipocromía y microcitosis. Aquí vamos a ver que tiene rasgos talasémicos importantes con una disminución de la hemoglobina. En la talasemia intermedia es un grado intermedio que estos pacientes tienen heterogeneidad genética, ¿no? Pasamos a la hemoglobinuria paroxística nocturna, que también es una pérdida hemorrágica crónica. Aquí esta hemoglobinuria paroxística nocturna nos habla de que es una pérdida, ¿no? Ligada al cromosoma X y a mutaciones del gen 8, a mutaciones sobre todo de este fosfatidilinositolglucano, que se denomina PIGA, ¿no? Hay una predisposición a desarrollar trombosis, en particular en las venas porta, en las venas cerebrales y en las venas hepáticas. Cursa con estos trastornos. El 25% de estos pacientes de los casos son sintomáticos y el tratamiento se trata de anticuerpos monoclonales. Hay asociación de esta hemoglobinura paroxística nocturna con la anemia plástica. Es decir, además de anemia plástica, tenemos hemoglobinuria paroxística nocturna. Hasta el 10% de los pacientes se puede transformar esta hemoglobinuria paroxística nocturna en una leucemia mieloide aguda, que es un trastorno que no queremos. El trasplante es el tratamiento, ¿no? La anemia hemolítica inmunitaria se produce por, sobre todo, anticuerpos IgG contra los eritrocitos que causan una destrucción, ¿no? El diagnóstico requiere de la detección de los anticuerpos, ¿no?, que están en contra de los eritrocitos. Entonces se desarrolla la prueba de COMS directa o indirecta para estudiar la capacidad del paciente de aglutinar. El tipo de anticuerpos calientes, esto es una variedad de anemia hemolítica inmunitaria por IgG, es más frecuente, ¿no? Y son casos pueden ser primarios, secundarios o asociados a trastornos autoinmunes como el lupus, ¿no?, como neoplasias linfoides o hipersensibilidad a los fármacos. En la anemia hemolítica vamos a tener también esplenomegalia. Hay otras anemias hemolíticas inducidas por fármacos. Cuando están inducidas por fármacos, aquí hay dos mecanismos. Son fármacos antigenéticos, como por ejemplo la penicilina, las cefalosporinas, que se unen a la superficie del eritrocito y van a formar un complejo
de eritrocito, fármaco y anticuerpo, ¿no? Por otro lado, están fármacos que rompen la tolerancia, son fármacos como la alfa-metildopa que induce anticuerpos frente a los antígenos intrínsecos de los eritrocitos. Entonces puede haber anemia hemolítica secundaria a fármacos. La anemia de tipo aglutininas frías es una rara patología, pero que se presenta formando anticuerpos IgM que van en contra de los eritrocitos cuando existen bajas temperaturas. Entonces hay hemólisis cuando se presentan bajas temperaturas. Son el 15 al 30% de las anemias hemolíticas inmunitarias y desarrollan una hemólisis que puede ser aguda o que puede ser crónica. Cuando es aguda, sucede tras infecciones como por Epstein-Barr, por micoplasmas o algún virus, pero es una forma autolimitada. En cambio, las hemólisis crónicas en temperaturas bajas puede ser idiopática o en neoplasias de linfocitos B. La intensidad es variable en esta hemólisis y hay obstrucción vascular, ¿no? En temperaturas frías, ¿no? Las manos son frías, las extremidades son frías, son cianóticas y hay fenómenos de Raynaud que acompañan. Las anemias hemolíticas como consecuencia de traumatismos de los glóbulos rojos. Puede haber un flujo turbulento, sobre todo cuando existen válvulas cardíacas protésicas, cuando hay una anemia hemolítica microangiopática, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada, en la púrpura trombocitopénica, ¿no? Podemos tener estas anemias hemolíticas que realmente sufren una fragmentación los eritrocitos, ¿no? A consecuencia del traumatismo que tienen en las paredes vasculares o en las paredes protésicas. Las anemias por descenso de la eritropoiesis. Aquí existe una deficiencia de la eritropoyetina que también es sujeta a la medición, se puede medir, ¿no? Que es un nutriente vital, obviamente, para generar glóbulos rojos. Pueden existir defectos hereditarios o neoplasias que desarrollen el fracaso de la eritropoiesis. Las anemias megaloblásticas, estas que son macrocíticas, ¿no? Suceden por una de las causas puede ser un inadecuado consumo de vitamina B12 o folato, ¿no? Que hay una síntesis inadecuada del DNA para la formación de estos eritrocitos, por lo tanto, estos eritrocitos son inmaduros, megaloblásticos, ¿no? Y afectan también a veces la formación de los granulocitos, ¿no? En su forma crónica puede haber una alteración ya de la mielina, ¿no? Por la deficiencia del complejo B. Morfológicamente vamos a ver esa anisocitosis, que sería eritrocitos variables en tamaño. También hay eritropoiesis ineficaz y granulopoiesis anómala, ¿no? Las anemias por deficiencia de vitamina B12 se denominan anemias perniciosas. La anemia perniciosa en la médula ósea muestra una hiperplasia de la serie eritroide, ¿no? De los eritrocitos de forma megaloblástica, ¿ya? Y vamos a tener mielocitos grandes, metamielocitos y neutrófilos segmentados. Estos pacientes tienen una característica, tienen una glositis atrófica, su lengua es brillante, pero es lisa, es enrojecida. Además, hay atrofia del fondo gástrico porque hay ausencia de células parietales en el estómago. Hay sustitución de las células que secretan moco, ¿no? Entonces, las lesiones a nivel del sistema nervioso central aparecen en el 75% de los casos y se va a caracterizar por una desmielinización, ¿no? Medular o de los cordones laterales. Hay mayor riesgo de cáncer gástrico en la anemia perniciosa. Así se ven estos pacientes, una anemia muy marcada, ¿no? Y la lengua, fíjense la lengua que es muy lisa, brillante. Otro tipo de anemia, esta ya es por deficiencia de folatos,
Se parecen a las anteriores, pero aquí el problema es el ácido fólico, ¿no? Las causas de la deficiencia de ácido fólico pueden ser un consumo inadecuado, también alcoholismos crónicos, ¿no? Pacientes ancianos, que no hay que olvidarlos, mala absorción, enfermedades intestinales, aumento de las demandas, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, y antagonistas del folato, que puede ser el metotrexato en la quimioterapia. Entonces hay que sustituir el ácido fólico. Otro tipo de anemia sería la anemia ferropénica, ¿no? La anemia ferropénica es un trastorno nutricional que es a nivel mundial una disminución de la síntesis de hemoglobina inadecuada y hay alteración del metabolismo del hierro. La dieta normalmente tiene que ser entre 10 a 20 miligramos día de hierro y la etiología para esta anemia ferropénica es un consumo bajo en la dieta, también como la anterior mala absorción, demanda excesiva igual que el ácido fólico, pérdidas crónicas en el tubo digestivo. Aquí nos llama la atención porque puede ser por cáncer de colon, cáncer hemorroides, úlceras, ¿no?, en el tracto digestivo o por alteraciones en el aparato genital femenino, ¿no? Entonces son esas causas las que nos hacen sospechar de anemia ferropénica. En la anemia ferropénica, las concentraciones séricas bajas de hierro, de ferritina y transferritina están bajas, ¿no? Aquí vamos a tener una anemia microcítica hipocrómica en el extendido. En la médula ósea vamos a ver una hiperplasia eritroide leve a moderada con pérdida de hierro. Clínicamente hay pacientes con astemia, palidez, alopecia, coiloniquia, alteración de las uñas, atrofia de la lengua y de la mucosa gástrica. Y hay un cuadro que se denomina la triada de Plummer-Vinson, que es la asociación de anemia hipocrómica microcítica con glositis atrófica y membranas esofágicas. Entonces, en la imagen de arriba vamos a ver que estos pacientes sufren de disfagia, tienen membranas esofágicas en el tercio inferior y tienen anemia ferropénica crónica, ¿no? Esta es la triada de Plummer-Vinson. En la anemia ferropénica igual tenemos algunos algoritmos que, por ejemplo, hacen sospechar de ferropenia carencial o no carencial, ¿no? Y el tratamiento es de 5 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Con sal ferrosa por vía oral para la administración y pasar de un grado leve a un grado moderado y posteriormente de un grado severo a un grado leve, ¿no? Y hay que hacer, obviamente, controles rutinarios. El tratamiento dura aproximadamente 3 meses. No solamente el hierro es el que se sustituye, sino se agrega también vitamina C para el tratamiento. Y los controles son necesarios, como por ejemplo el control del número de los hematíes, la hemoglobina, hematocrito, el volumen corpuscular medio, ¿no?, la cantidad de reticulocitos. Las anemias ferropénicas hay que distinguirlas de las anemias de trastornos crónicos, como habíamos visto, como anemias multifactoriales igual a través de esas evaluaciones séricas, ¿no? Entonces, el defecto del hierro, por ejemplo, tiene hierro bajo, transferrina aumentada, un índice de transferrina baja, ferritina baja, ¿no? Y vamos a ver un PCR normal, una eritropoyetina aumentada, ¿no?, a diferencia de las otras. Existe otro tipo de anemia aplásica que afecta a la médula ósea, ¿no? Aquí hay un fracaso eritropoyético primario crónico que trae pancitopenia. Si observamos en la imagen de abajo, es un corte de médula ósea, pero que no hay hematopoiesis, Vamos a ver que no hay células, ¿no?, y están sustituidas por tejido adiposo. 3 categorías generalmente tenemos aquí: exposición a tóxicos, la irradiación corporal y los fármacos que pueden causar anemia aplásica. Estos fármacos pueden ser desde el benceno, sustancias alquilantes, antimetabolitos, vincristina, ¿no?, quimioterápicos, ¿no? Entonces, vamos a ver que pueden ser susceptibles de causar anemia aplásica.
Las infecciones virales también, como por ejemplo la hepatitis A, la hepatitis no A, no B, no C. Estas hepatitis pueden traer anemia plástica, las enfermedades hereditarias como la anemia de Fanconi y causas idiopáticas que corresponderían al 65% de las anemias aplásicas, ¿no? Entonces, entramos ya a lo que son las alteraciones plaquetarias. En las alteraciones plaquetarias vamos a ver hemorragias relacionadas a un descenso del número de las plaquetas. A esto se denomina trombocitopenia. La trombocitopenia se define como una cifra inferior a 100.000 por microlitro y la hemorragia espontánea aún no aparece, pero hay un descenso del número de las plaquetas. Las plaquetas, cuanto más bajas, presentan hemorragias ya postraumáticas leves. Posterior a un traumatismo leve hay hemorragias, y la mayoría de las hemorragias espontáneas afectan los vasos pequeños de la piel y las mucosas. En la trombocitopenia volvemos a ver algunos niveles, ¿no? Dependiendo del autor y del laboratorio, pueden ser por debajo de 150.000 o por debajo de 100.000, dependiendo el criterio. Y obviamente dependiendo los marcadores y los reactivos que se utilizan, y el laboratorio te da un parámetro de la normalidad. Aquí en la imagen al lado estamos viendo agregados plaquetarios. Las plaquetas son esas rosaditas que están pegadas alrededor, ¿no? Y hay satelitismo plaquetario también. Entonces hay una trombocitopenia que puede causar diferentes cuadros, ¿no? Sobre todo petequias muy pequeñas en milímetros, equimosis, como se ve, hasta hematomas, ¿no? Hemorragias gingivales, hemartrosis, puede haber hemorragia dentro de las articulaciones. Entonces, las causas son una menor producción de las plaquetas, es decir, debido a una megaqueropoiesis ineficaz. Los megacariocitos en la médula ósea son ineficaces y ya no producen la cantidad adecuada de plaquetas. Puede ser por virus VIH, síndromes mielodisplásicos o infiltraciones tumorales, ¿no? Por otro lado, tenemos una reducción de la supervivencia de las plaquetas. Eso se ve en coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, podemos tener secuestro a nivel del vaso y por otro lado, una dilución por transfusiones masivas. Entonces, las plaquetas disminuyen en número. Otra patología se denominaría la púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica. Estas púrpuras trombocitopénicas son de distintos tipos y los vamos a ir desglosando, ¿no? Pero traen alteración de las plaquetas. Aquí hay autoanticuerpos frente a las plaquetas, que serían las células diana, pueden ser primarias o suceder posterior a exposiciones de trastornos autoinmunes como por ejemplo el lupus o neoplasias, ¿no? O alteraciones de los linfocitos B o el VIH, ¿no? En la patogenia hay autoanticuerpos frente a las plaquetas. Esto ocurre en el vaso, por lo tanto la esplenectomía en estos casos es beneficiosa. El vaso tiene un tamaño normal con una congestión sinusoidal, ¿no? Y en la médula ósea hay megacariocitos aumentados compensatorios, ¿no? Hay megacariocitos que tienen que aumentar. Clínicamente se presenta más en mujeres alrededor o menores a 40 años de edad que tienen una tendencia a desarrollar hematomas y epistaxis con pequeños traumas. Entonces las manifestaciones iniciales pueden ser una hematuria, la presencia de hemorragias como melena, sangre en las heces, menstruaciones abundantes. Lo más grave es tener hemorragias a nivel cerebral, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Tomando el tiempo de la hemorragia, ¿no? El tiempo de la coagulación, los tiempos de protrombina, los tiempos de tromboplastina parcial. Entonces, la detección de antianticuerpos, autoanticuerpos antiplaquetarios son importantes. El tratamiento es con glucocorticoides o la esplenectomía y los inmunomoduladores anticuerpos anti-CD20, que son los últimos que han aparecido.
La púrpura trombocitopénica inmunitaria aguda, esta púrpura trombocitopénica la van a ver ustedes muy frecuentemente posterior a infecciones virales transitorias en niños. También hay petequias, hay algo de resfrío, dolores articulares, ¿no? Y esta es transitoria, autolimitada, y hay autoanticuerpos que destruyen las plaquetas transitoriamente, pero tienen un pronóstico bueno, se resuelven fácilmente. La trombocitopenia medicamentosa está inducida por heparina en algunas ocasiones, ¿no? La trombocitopenia de tipo 1 se presenta rápidamente y se resuelve espontáneamente tras la administración de heparina, y la de tipo 2 puede presentarse posterior a la administración a los 5 y a los 14 días. Aquí se genera autoanticuerpos dirigidos contra el complejo de la heparina, ¿no? Y esto va a provocar algunas trombosis en las arterias y en las venas. Se requiere un tratamiento que no contenga heparina, la administración de otro anticoagulante alternativo. ¿Ya? Las trombocitopenias asociadas al VIH. Aquí pasa que en el VIH nosotros vemos que la disminución es de los linfocitos TCD4, ¿no? Aquí hay una reducción de la producción de las plaquetas. ¿Y por qué? Porque en los megacoriocitos van a expresar CD4 también, por lo tanto pueden ser infectadas, ¿no? Directamente por el VIH. Las células infectadas sufren de apoptosis, ¿no? Y la producción de plaquetas va a ser defectuosa. Entonces aparecen autoanticuerpos también antiplaquetarios que reducen la cantidad de plaquetas. Hay trastornos hemorrágicos relacionados, por ejemplo, a la alteración de las plaquetas defectuosas, ¿no? Las hemorragias pueden deberse solamente a la alteración de la función de las plaquetas defectuosas, ¿no? Estos defectos pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, ¿no? La adhesión a las plaquetas puede ser defectuosa, la agregación puede ser defectuosa, ¿no? O la secreción plaquetaria puede ser defectuosa. Y en las adquiridas, estas alteraciones funcionales adquiridas, se ve sobre todo en la administración de ácido acetilsalicílico que inhibe irregularmente la ciclooxigenasa, ¿no? Y que puede suprimir la síntesis de tromboxano A. Y obviamente en los cuadros de uremia también va a haber estos defectos de adhesión plaquetaria, ¿no? Que tienen una secreción de gránulos y la agregación de las plaquetas de forma irregular. Entonces hay defectos en estos trastornos hemorrágicos solo de las plaquetas. Entonces en la historia del sangrado tenemos que ver también la presencia de la alteración en el hemograma, ¿no? En la coagulación básica, si esto tiene una trombopenia aislada o si tiene asociada una coagulación alterada o la coagulación no está alterada. Si la coagulación está alterada, pues básicamente sería de trastornos muy graves como la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y si no hay una coagulación alterada, puede tratarse de una púrpura trombocitopenia idiopática aguda o por alteraciones medicamentosas, ¿no? Entonces hay que seguir estos algoritmos que sirven para el diagnóstico clínico. Las anomalías de los factores de coagulación, ¿no? Las hemorragias se producen aquí, ¿no? Sobre todo grandes equimosis o hematomas por alteraciones de los factores de coagulación. Aquí las deficiencias pueden ser adquiridas. Una deficiencia de vitamina K, por ejemplo, puede provocar grandes hematomas o equimosis, ¿no? Un fracaso hepático puede llevar también a estas alteraciones de los factores de coagulación. Y el SID también produce una deficiencia de los factores de coagulación múltiples, ¿no? Las deficiencias también pueden ser hereditarias y estos trastornos hereditarios se ven en 3 tipos de patologías, como la hemofilia A, la hemofilia B y el síndrome o la enfermedad de von Willebrand. La hemofilia, si ustedes han visto Drácula, por ejemplo, la película de Drácula, se trataba de pacientes
europeos que tenían hemofilia A. ¿Cómo se ve el Drácula? Habitualmente tienen una hemorragia de las encías, ¿verdad? Tienen una hemorragia constante de las encías y requieren mayor transfusión sanguínea. Así son los hemofílicos. Entonces, en las anomalías de los factores de coagulación de forma hereditaria están estos tres cuadros que son la hemofilia A, la hemofilia B y el trastorno de von Willebrand. Para recordar un poco, nosotros a nivel del endotelio vamos a ver que hay factores que se van activando en cascada, ¿no? De la protrombina se forma la trombina, de la trombina la agregación de las plaquetas, ¿no? Y obviamente la conversión del fibrinógeno y la fibrina para formar un coágulo, ¿no? Que es importante. En la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que sucede en el 1% de la población, aquí nosotros tenemos epistaxis, ¿no? Hemorragias excesivas por las heridas quirúrgicas, ¿no? Pueden ser clínicamente desde formas leves hasta formas muy graves. El tratamiento es la estimulación de la liberación de este factor de von Willebrand y la enfermedad tiene además diferentes tipos, 1, 2 y 3, pero el 1 lo mencionamos porque es el más frecuente, ¿no? Es autosómico dominante y existe la carencia leve, ¿no? A moderada de este factor de von Willebrand, ¿ya? Entonces, en las hemofilias habíamos dicho que las hemorragias son constantes y requieren transfusiones sanguíneas. Casi ya terminando con el tema, hay una alteración que nos llama marcadamente la atención como la coagulación intravascular diseminada, donde este es un trastorno trombótico y hemorrágico al mismo tiempo. Va a formar trombos y también hemorragias. Este cuadro es una complicación secundaria de diversas enfermedades. Básicamente, muchas enfermedades desencadenan como una complicación, ¿no? En una coagulación intravascular diseminada. Se debe a una isquemia tisular, todas estas alteraciones que causan trombosis y a una hemorragia por el consumo exuberante de los factores de coagulación, ¿no? Por lo tanto, tenemos una alteración tanto fibrinolítica como trombogénica, ¿no? Existen dos mecanismos principales: liberación del factor tisular, ¿no? Tromboplástica, o la lesión general de las células endoteliales. Entonces aquí en la morfología vamos a tener microtrombos, infartos, hemorragias en los órganos, puede afectar los pulmones, causando síndromes muy parecidos al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se afectan las glándulas suprarrenales causando hemorragia. A este cuadro se denomina síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que se observa en la meningococemia. Entonces, si afecta la glándula suprarrenal, se genera otro síndrome, ¿ya? Los hemangiomas gigantes que se producen aquí en la coagulación intravascular diseminada con trombos, ¿no? Pueden generar también el síndrome de Casa-Bach. Entonces, estas éstasis que se producen van a generar hematomas gigantes en la coagulación intravascular diseminada. Esa sería la morfología en su presentación. El 50% clínicamente se va a presentar en pacientes con complicaciones obstétricas, ¿no? Y obviamente que estos cuadros suelen ser más hemorrágicos. En cambio, el 33% se va a presentar la coagulación intravascular diseminada en metástasis carcinomatosas, en la sepsis, ¿no? Y van a ser responsables de cuadros netamente trombóticos más que hemorrágicos. Ya de por sí, una neoplasia maligna produce bastantes trombos, ¿no? Cuadros trombóticos asociados a una coagulación intravascular diseminada, entonces la generación de coágulos es mayor, o de trombos es mayor, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en una coagulación. Clínicamente hay una anemia hemolítica microangiopática, hay una alteración endotelial,
Hay síntomas respiratorios como disnea, cianosis, hay signos y síntomas de alteraciones neurológicas como convulsiones y coma. También tenemos oliguria, que puede llegar a una insuficiencia renal, un fracaso circulatorio y shock. El pronóstico es variable, ¿ya? Y el tratamiento, obviamente tenemos que eliminar la causa y depende mucho del cuadro clínico. Puede ser con la administración de anticoagulantes o procoagulantes, dependiendo del cuadro, ¿no? Finalmente pueden existir complicaciones de las transfusiones realizadas en todos estos cuadros. ¿Qué complicaciones posterior a las transfusiones podemos llegar a tener? Obviamente estos cuadros son muy bajos, pero hay que considerarlos, ¿no? Porque después de una transfusión, si aparece fiebre, por ejemplo, ¿a qué le damos la explicación? Entonces, las complicaciones de las transfusiones pueden ser reacciones no hemolíticas febriles, la fiebre aparece 6 horas después de una transfusión, puede haber reacciones alérgicas urticariformes, ¿no?, que provoquen prurito en el 1 al 3% de las transfusiones, puede haber reacciones hemolíticas agudas donde la IgM empieza a actuar en contra de los grupos A y B, ¿no? En las transfusiones puede haber reacciones hemolíticas tardías por la IgG, ¿no? Y lesiones pulmonares agudas asociadas a transfusiones donde el antígeno se suele expresar en los neutrófilos y obviamente las complicaciones infecciosas. Pero todas estas son básicamente muy poco frecuentes y obviamente tenemos que estar al tanto si hay hemólisis posterior, si hay fiebre, si hay reacciones alérgicas, si hay alteraciones pulmonares o problemas infecciosos, que estos son al mínimo porque realmente en un laboratorio muy cuidadoso no hay la transmisión de infecciones o son muy bajas, pero también existe la posibilidad, ¿no? Entonces, vemos que para nosotros es importante hacer el análisis, ¿no?, de los parámetros de hemograma, ¿no? Entonces tenemos la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y vamos a también sacar, ¿no?, algunas fórmulas para saber si estas son hiporregenerativas o regenerativas, ¿no? Y estos indicadores son los que manejan en hematología. En un frotis sanguíneo también los hematólogos van viendo todas las alteraciones en cuanto al número, en cuanto a la tinción, en cuanto a la forma de los glóbulos rojos para hacer este diagnóstico. Pero ninguna prueba de laboratorio en realidad sustituye a una adecuada anamnesis y a una adecuada exploración física exhaustiva. Entonces depende mucho de ustedes, básicamente. Si hay una adecuada anamnesis, si hay una adecuada exploración física, eso hace más que el laboratorio. Entonces, en cuanto a la interpretación del hemograma, comenzamos con la evaluación de la hemoglobina, hematocrito, y vamos siguiendo hasta el frotis de sangre periférica, ¿no? Aspectos clínicos de diátesis hemorrágica, algunas confirmaciones hematológicas, ¿no?, algunas alteraciones se van a confirmar con lo que nosotros pidamos laboratorialmente, ¿no? Por ejemplo, la alteración de los fármacos que altere y provoca cuadros hemorrágicos, podemos también corroborarlo, ¿no?, con los cuadros, con los laboratorios, ¿no? Para recordar un poco, las hemorragias cutáneas, que se denominan petequias, son aquellas manchas rojas por debajo de 2 milímetros. Las equimosis se definen como lesiones hemorrágicas superiores a 1 centímetro y los hematomas son las acumulaciones subcutáneas de sangre, ¿no? Las epistaxis, por ejemplo, son sangrados, suelen ser por la nariz y a veces los episodios superiores a 5 episodios por año, ¿no?, que aumentan en la edad sin causa anatómica. Entonces hay que hacer una evaluación de la hemorragia, ¿no? Las gingivorragias también tienen que ser evaluadas
y todo tipo de hemorragias que nosotros podamos también recoger en la anamnesis y podamos ver clínicamente, ¿no? La menorragia, la alteración de la menstruación, las hemorragias articulares o musculares o sus antecedentes de ellas son importantes para nuestra historia clínica, ¿no? Entonces, existen estudios básicos de la hemostasia, ¿no? Estudios laboratoriales básicos como el recuento de plaquetas, el TP, el fibrinógeno, ¿no? El tiempo de la hemorragia, el tiempo de trombina. En una fase preanalítica, que sería la historia clínica, sacamos todos los datos, obtenemos todos los datos. En un estudio de hemostasia primaria, tenemos que pedir todos estos parámetros, ¿no? Recuento plaquetario, el tiempo de la hemorragia, el tiempo de la obturación, el estudio de la agregación plaquetaria, la citometría de flujo, todos estos nos indican una hemostasia primaria adecuada. La valoración de una hemostasia secundaria sería a través del tiempo de protrombina o también del tiempo de tromboplastina parcial activa. Estos nos dan la valoración de una hemostasia secundaria adecuada. La valoración de una hemostasia secundaria también hace que existan fórmulas que nos hagan sacar, ¿no?, el tiempo adecuado para relacionarlo con la historia clínica. De eso particularmente se habla en hematología, ¿no? Si observamos el tiempo de protrombina alterado, las plaquetas, el tiempo de tromboplastina, y todas se encuentran alteradas básicamente en la coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, la valoración de la fibrinolisis con la presencia del hidro de plasminógeno, ¿no? También se pueden valorar laboratorialmente. Las alteraciones de la hemostasia. Aquí tenemos un cuadro clínico de una niña, de un niño de 3 años de edad con fiebre, de 4 días de evolución, ¿no?, con tos, con algo de mucosidad. Su estado general era bueno, no refiere a antecedentes patológicos ni antecedentes familiares de interés, pero tiene petequias pequeñas, puntiformes en la piel, como vemos ahí, hematomas de hasta 2 centímetros en los brazos y en las piernas, sin antecedente de traumatismo previo, ¿no? Adenomegalias laterocervicales bilaterales, ya, no en localizaciones patológicas ni con características atípicas, no hay hepatosplenomegalia, el recuento plaquetario es de 25.000 por microlitro, un volumen corpuscular medio elevado, no hay otras citopenias, todos los otros parámetros están normales desde fibrinógeno. La extensión de sangre periférica muestra linfocitosis a expensas de linfocitos activos y no hay agregados plaquetarios, no hay blastos. Entonces, observamos esta alteración, que sería de una trombocitopenia inmune primaria, ¿no?, de una púrpura trombocitopénica idiopática que dijimos nosotros se presenta en niños posterior a un cuadro respiratorio, y este niño tenía un cuadro respiratorio, ¿no?, pero además tenía las petequias y los hematomas, ¿no? Entonces vemos a este niño nuevamente con estas alteraciones, y el cuadro básicamente era de una púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Ya? Entonces, así son los cuadros clínicos. Vamos a ver también este cuadro de un Wiskott-Aldrich, ¿no?, que aquí este paciente parece que fuera maltratado, que no le limpian la carita, tiene alteración en la área del pañal, ¿no?, tiene eczemas, tiene una neumonía, un trastorno neumónico, pero después de valorar la piel vemos las petequias, y obviamente en la biopsia de la médula ósea tenemos un linfoma de células B. Aquí este paciente tiene un Wiskott-Aldrich, que realmente hay que hacer el diagnóstico diferencial de todos nuestros cuadros hematológicos vistos. Bueno, en alteraciones de la hemostasia secundaria tenemos un niño
estos son puros cuadros clínicos, con esto vamos a terminar, de 2 años que acude a emergencias con un aumento de volumen en el codo y en el brazo izquierdo. Tras haberse caído, la madre relata que ha habido equimosis con traumatismos mínimos, ¿no? Que ya tenía estas hemorragias, epistaxis ocasionales, hizo hematomas en la zona de la punción de las vacunas, no hay cirugía previa, no tiene ningún otro tratamiento de base. El tío ha reportado también lo mismo que la madre, ¿no? Y el tío tiene también complicaciones hemorrágicas tras cirugías, ¿no? Tras extracciones dentales. Los padres son asintomáticos, pero el tío tiene complicaciones hemorrágicas tras cirugías. El dolor en la extremidad era intenso a nivel de la extremidad superior izquierda, había una hemartrosis, hemorragia dentro de la articulación, hematomas profundos en los miembros, algo de alteración en el tórax, ¿no? Y la ecografía mostraba una colección hemorrágica intraarticular. Entonces, vemos la parte hematológica, ya hay una alteración del tiempo de protrombina, del INR, ¿no? Todo este cuadro que nosotros vemos se trata de una hemofilia de tipo B, ¿no? De una hemofilia de tipo B. Entonces, básicamente los cuadros hemofílicos, como veíamos, la hemofilia A de tipo A tiene una alteración del factor 8 en la coagulación, de la hemofilia B tiene una alteración en el factor 9 y las manifestaciones clínicas suelen ser con hemorragias espontáneas durante la infancia, ¿no? O hemorragias secundarias a traumatismos o cirugías. Vamos a ver entonces diferentes grados, desde leve, moderado a severo, ¿no? Y estas hemofilias básicamente tienen esas alteraciones hemorrágicas subcutáneas. Una niña de 19 meses que acude a la consulta con fiebre y malestar está decaída en las últimas horas y durante su ingreso, ¿no? Tiene una infección intestinal por rotavirus, no acude a la guardería, su entorno social es bajo, es deprimido, hay un calendario o sea, es decir, sus vacunas están incompletas, los padres son asintomáticos, no hay antecedentes familiares, pero al examen físico hay un shock en la paciente, está descompensada, hay somnolencia, lesiones petequiales, ¿no? Que están progresando y son confluentes a equimosis, ¿no? Hay taquicardia, pero sin soplos, ¿ya? Hay polipnea, hay meningismo negativo, no hay meningismo negativo, ¿no? No hay síntomas neurológicos y ningún otro hallazgo de interés. Vemos el cuadro hematológico, tiene una anemia leve, normocítica normocrómica, tiene una trombopenia moderada, ¿no? Tiene una leucocitosis con neutrofilia y los estudios de hemostasia plasmática que se encuentran alterados. Incluso el fibrinógeno está alterado, ¿no? Entonces, esta paciente se trata sobre todo de una coagulación intravascular diseminada. Así se ve el cuadro de esta niña con petecas confluyentes hasta equimosis, alteraciones, ¿no? Somnolencia, anemia, trombopenia, leucocitosis, ¿no? Esta es una coagulación intravascular diseminada secundaria a una meningococemia. Bueno, todos los cuadros hematológicos son de esta forma, ¿no? En los cuales tenemos que reconocer primero los antecedentes, la historia clínica y finalmente tenemos que llegar a la valoración hematológica de los casos. Bueno, hasta aquí es la clase. Esta es la última clase, es la clase final. Espero que hayan aprendido un poquito. Por favor, refuercen con la lectura. Si bien no todo se puede entender a la primera exposición o a la primera lectura, pero es necesaria volver a leerlo y reforzar esto, ¿no? Muy bien, que tengan muy buen resto de jornada, espero que les haya gustado los casos clínicos, me encuentro un poquito mal de la garganta, pero
El resto muy bien, con mucho ánimo, por favor, a seguir estudiando. Que les vaya muy bien, muy lindo resto de jornada. Gracias.